En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Empieza en Radio Éter. Bueno, ¿qué personaje que trajimos hoy? La persona que llegó antes a la fiesta, cuando no estaban ni los invitados, ni las luces, ni la música, ni nada. La persona que de alguna manera inventó el streaming, inventó el futuro. Una persona que es odiada por unos y amada por otras. Provocador, polémico, picante, pero ante todo muy auténtico, genuino. De esas personas que si decís su nombre, no hace falta mencionar su apellido. Hablamos de Mario Daniel Pergolini, o simplemente Mario. No puedes simular ser, tenés que ser. Y son pocos los que pueden ser. La verdad son pocos. Son pocos los que van a ser recordados por su nombre nada más. Hoy en día, después de declarar que la radio murió, que la tele murió y que los consumos cambiaron, hoy en día, Mario Pergolini volvió a la tele, a la radio y a todo lo que antes nombramos. Pero antes de hacer Vorterix, antes de ser uno de los íconos de la rock and pop en los años 90, Mario Pergolini ya hacía un poco de ruido desde sus primeras épocas. Años más tarde va a ser éxitos televisivos que rompieron récords de audiencia, pero en su primera experiencia de todas, en la televisión, en sus primeros pasitos, de nuevo llega un poco temprano a la fiesta. En realidad lo primero que hice en tele fue un programa con Eliashev que se llamaba Cable a Tierra. Y yo tendría unos 21 o 22 años. Hicimos unas encuestas y una de las primeras encuestas que hicimos fue si el tamaño del pene influía en la relación sexual. Levantaron el programa. ¿En serio? Levantaron el programa. Una locura, acá dice Facu Sosa, a quien le agradezco obviamente por la operación, que se recuerda incluso esos programas delatando ahí su edad, su DNI. Imagínate lo que sería hoy cualquier canal de streaming sin contenido sexual. Pero quiero ir un pasito más atrás para repasar mínimamente el comienzo. Hay un montón de cosas para repasar en la vida de Pergolini. Su mirada de los medios, sus peleas mediáticas, su rivalidad con Marcelo Tinelli, su mitología de Garca, como dice Rebord, y demás. Vamos a llegar a eso, pero antes, una de las cosas que más me llamó la atención es que ese espíritu rebelde que vende Mario se engendró en su hogar. Y como decía antes, no podés simular ser, tenés que ser, y son pocos los que pueden ser. Para agarrar su primer trabajo a los 16 años, Mario Pergolini se rateaba del colegio y se iba a las radios a ver qué onda. Y claro, en las radios no es que estaban esperando a ver qué pibito venía y le daban laburo. O sea, ni lo atienden, no le dan bola. El chabón es un pendejito de 15, 16 años cualquiera que viene a hinchar las pelotas. Y de pronto, en Radio Belgrano, es el primer lugar en que lo reciben. Lo reciben después de ir 10 días, todos los días, a la puerta del radio. Después de ir 10 días a la puerta, hay uno que lo agarra y le dice: bueno, dale, pibe, a ver, ¿qué querés? Digo, no, mira, la verdad que ustedes presentan mal la radio. Ustedes presentan mal, esa fue tu entrada. Yo estaba vestido de uniforme porque yo me estaba rateando. Yo decía, no, que estaba mal hecho. Y el tipo creo que le causó mucha gracia. Me dijo, y me dice, ¿vos tenés tiempo para trabajar? Sí, qué sé yo era muy sanatero. Siempre fui muy sanatero. ¿Eras? Sí, ya. Eso cambió. En un mundo de adulto no puedes ir sanateando demasiado. Bueno, sí, Mario lo dice, pero qué loco, ¿no? Porque un pibito que llega y dice: che, miren, todo lo que ustedes están haciendo está mal. Un nene del colegio. Pero claro, de nuevo, es otra época, es otra vida. Parece una locura pensarlo hoy, pero en ese momento pasaba algo extraño con la música. Vos no podías escuchar la canción que quieras cuando querías. La música que te gustaba, o te comprabas un disco, que eran caros, o esperabas a que pasen la canción en la radio, digamos. No había otra posibilidad. Cuando yo era chico no había FMs, por ejemplo. Entonces, la música, todo la escuchábamos en radios AM. Y la radio AM trataba la música, sobre todo la que nosotros escuchábamos cuando eras pibe, que no es la prehistoria, estoy hablando de los 70, 70 y pico, Zeppelin, Purple, más todo lo que había de rock nacional, que ya había y mucho. La verdad que la música la sonaba de una forma muy fea en la radio. Y la única forma que tenías que escuchar radio. No tenías un dispositivo, teléfono o Walkman o ese tipo de cosas. La música que escuchabas, o vos te comprabas tus discos o esperabas que suene en la radio. Y encima sonaba feo. Imagínense las bandas que les gustan, las que tienen más pasión, las que les conectan, escucharlos como el orto y encima una vez cada tanto. Y además, como dice Mario, era otro tratamiento de la música. Había una formalidad
que hoy incluso parece un chiste, parece una parodia, pero que en ese momento era la única realidad. Y claro, no había una identificación popular con ese estilo. Que se trataba la música de otra forma. Ahora con ustedes vamos a escuchar Led Zeppelin, rock and... Y vos decías, bueno, qué sé yo, no soy eso, ¿no? Y ahí empecé a decir, che, habría que hacer más cosas con la música, habría que estar como más... mejor presentada. Mejor presentada. Y bueno, ese mini Pergolini de 15 y 16 años agarra y negocia con el director de Radio Belgrano de ese momento. Y el tipo le dice, mirá, no te puedo pagar, pero si vos venís a laburar, qué sé yo, a hacer alguna changuita, yo te puedo pagar con un programa de radio. O sea, le daban algún espacio que se iba liberando ahí en la emisora, algún horario donde no haya nadie. Y Mario dice, dale, de una. Y arrancó a laburar, así, de noche, en una radio. Y iba al colegio mañana y tarde, y a la noche empecé a trabajar, hacía cosas, limpiaba entre otras cosas las que hacía. He limpiado el baño de Radio Belgrano meses a los 16. Claro, porque no es que llegó a trabajar y le dieron un programa de radio, claro, y tu trabajo ahora es presentar cosas en la radio. No, vas a trabajar en la radio haciendo las cosas medio que nadie quiere hacer. Es como el che pibe. El tema, y ahora vuelvo a esto de la rebeldía que mencionaba al principio, es que ese joven, Mario Pergolini, no es que era una persona independiente o que estaba promovida desde la familia como una gran estrella. El pibe era un chico que iba al colegio y que si bien no era el gran alumno aplicado, no es que le dijo a la familia, che, dejo la escuela para hacer una super carrera en radio, y le dijeron, dale, de una, te bancamos. De hecho, no sé si recuerdan, acabamos de contar que se había rateado 10 días seguidos del colegio. Nunca había evaluado que si me iba 10 días que no iba al colegio, alguien iba a llamar del colegio y iba a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué este pibe no viene más al 10 colegio? días seguidos, o sea, vos dejaste de ir al colegio. Sí, porque cada vez que estaba más cerca de conseguir la entrevista esa con el director de Radio Belgrano. Claro, un pequeño error de cálculo. ¿Viste cómo es cuando estás embalado, cuando decís, es ahora, tipo, va a suceder? O sea, todavía no pasó nada, pero estamos ahí nomás. Hay un meme, incluso una imagen que muestra a un minero con un pico y una pala, y está rompiendo una pared y está como que abandonando en el instante donde está a punto de tirar el último centímetro de concreto que lo separa de un montón de oro. Y bueno, Mario un poco lo sentía así, pero en su familia, en su núcleo familiar, digamos que no estuvieron muy de acuerdo. Cuando consigo eso, llego a casa, mi mamá mide esto y me está esperando y me dice, ¿qué tal? Bien, bien, ¿dónde? ¿Qué tal el colegio? Sí, bárbaro. Perfecto. No. Y mi hija me cagó a trompada, me dijo, no estaba yendo nunca al colegio, entonces... ¿Te pegó físicamente? Sí, en esa época pegar físicamente estaba muy bien. De hecho, me partió este diente que no es mío porque me lo reventó de un cenicerazo. Es tremendo. Y es difícil pensarlo ahora porque, de nuevo, es otro mundo. No es que no exista la violencia intrafamiliar. Digo que el hecho de querer hacer una carrera en medios en ese momento era una total locura. Sobre todo en la radio, acá que viste está más controlado, pero pensaron en aquel momento, entrabas, si quería entrar en un medio, era un medio, no había medios alternativos, no había una radio trucha, que de hecho armé la primera. O te contrataba o un canal grande que había 4, o las 10 radios que estaban andando. No, era tremendo, era realmente otra época. Una de las primeras radios truchas de la Argentina se llama El Bulo de Merlín y tuvo a Mario Pergolini como partícipe necesario allá en Zona Norte. Pero la cuestión es que, más allá de la vanidad, que lo vamos a hablar más adelante, más allá de la competencia, de la ferocidad, del ímpetu del ganador, había algo que lo movilizaba a ese joven Pergolini. Un fuego interno que era el motor, el impulsor de toda esa energía. No era una cuestión de fama o de éxito. Es eso de realmente no creo que pueda soportar no hacerlo, quedarme con las ganas. Tengo que probar porque... hay que querer seguir haciendo lo que sea después de que tu vieja te caiga a trompadas y te baje un diente de un cenicerazo. O sea, realmente lo tenés que querer. No, yo lo quería hacer porque... me volaba la cabeza, escuchaba mucha radio, había escuchado mucha radio de chico. Y viste cuando te sentás en un lugar y de golpe te sentás así y da vértigo hacer este tipo de cosas. Y además es muy satisfactorio. Cuando te da la sensación de que estás haciendo algo tuyo y que lo estás haciendo bien, de que algo te sale, más allá del reconocimiento, más allá de la repercusión, hay algo que empieza a aparecer. Empezás a ver qué te pasa con lo que haces, cómo te sentís vos. Es una gran sensación encontrarte haciendo algo que disfrutás en serio y que encima sentís que es bueno. No bueno para los demás, sino bueno para uno mismo. Le iba encontrando la vuelta, le encontré la vuelta para hablar y me di cuenta que tenía algo para contar.
No, para contar, no sé si te das cuenta. Decís, mira, lo que estoy haciendo está bueno y no lo estoy escuchando demasiado. No veo que alguien esté yendo por acá. Y empieza ahí una distinción, una grieta. Algo que sucede. Lo hablamos en otros programas con la cuestión del rock y lo dijo Mario cuando hablaba de presentar la música, la identificación. Yo no soy eso. En otra época era más discutido qué es rock y qué no, como quien discute qué es el peronismo y qué no. Pero si armamos una calle amplia del rock, de un lado de las veredas está este rock más barrial, que me gusta a mí, el groncho marginal, como puede ser Los Redondos, La Renga, Los Piojos, Viejas Locas, demás. Y por la otra vereda estaría el rock más instrumental, no sé, Spinetta, Soda Stereo, Aznar, Charlie en su momento de ser un Girán, Sui Generis. Es como otra versión, lo que decía Papo, que ablandaron la milanesa. Y en la radio, cuando empiezan las FM, empieza a predominar lo musical, porque justamente la frecuencia modulada lo que tiene es que tiene un menor alcance, no es que lo escuchás en todo el país, pero es muy buena la calidad de sonido y se arma también esa grieta en lo musical, esos bandos, esa identificación. Por un lado estaba Juan Alberto Badía y su grandeza radial en la vereda más formal, que le abría la puerta a un montón de personas, y por el otro quizás estaba, sin competir entre ellos, Lalo y compañía, el club, con un poquito más de rebeldía. Badía del hecho más formal, del serio, así que realmente era un tipo que abría mucho las puertas, y Lalo, que teníamos como un club, en el cual yo era el más chico, era el más grande Bobby, Elizabeth, Bernás y todos ellos. Ellos venían de Del Plata, que hacían 9 PM, un programa que le iba súper bien. Pero además, con esto que decíamos antes, que había otro tratamiento para la música, había también un tratamiento distinto para la audiencia en general. El público de la radio y la televisión era como el público del teatro, digamos, un imaginario más formal, más correcto. Y Mario, que llevaba la rebeldía en la sangre, no se sentía realmente parte de eso. Tiene mucho que ver cómo nos criamos, las drogas que hemos tomado, en serio lo digo, yo creo que cuánto estuvo presente todo eso, cómo fueron nuestras noches. Antes estabas como muy dividido, eras rockero, eras de cierto barrio, tenías calle. Por eso, cuando yo empiezo a hacer de la TV Ataca, Cero por mí, que después terminar con CQC, es un poco la contestación a otro tipo de jóvenes en televisión. Marcelo, todo, ellos eran familiares, nosotros no éramos eso. De nuevo, no éramos eso. Y acá se abren muchos temas y vamos a tocarlos todos. Las drogas, por supuesto, gran tema para abordar y hermosas anécdotas que tenemos por delante. Marcelo, otro de los que ni hace falta nombrar el apellido Tinelli para saber que estamos hablando de él, y otra de las grandes polémicas donde nos vamos a meter. Y sobre todo, que es lo que más me interesa a mí, la cuestión de la identificación, del lugar de pertenencia, que es también un poco sentirse comprendido, sentirse parte de algo. Yo creo que la etapa ya era así y que nosotros somos un poco la consecuencia de esa cultura, ¿no? Y que nos gustaba dejar las cosas claras, ¿no? Ok, de acá para acá vos, de acá para acá nosotros. Nosotros escuchamos esto, vos escuchás otra cosa. La rock and pop marca una generación. Lo que hoy los jóvenes llaman el gen Vorterix, antes era el espíritu de la rock and pop. Las bandas, antes de sacar un disco, antes de presentar su música, iban a lo de Mario y lo escuchaban ahí. Y durante toda una semana, solo escuchabas los temas si escuchabas la rock and pop. No podías ni siquiera comprarte el disco. Y en medio de todo este quilombo que empieza a crecer, ese monstruo generacional que fue esa radio, con Pergolini a la cabeza, allá por fines de los 80, deciden incursionar en la televisión. Primero hacemos Rock and Pop TV, un programa que es un bardo total, lo hacemos Lalo y yo, Greenbaum, Bobby Flores, qué sé yo, un bardo. Al día de hoy, el INADI no actuaría porque se quedaría así. Claro, el INADI no sabría ni por dónde empezar. Acá Facu, que también fue televidente de ese programa, era no solo un descontrol, sino también una identificación, una declaración de principios todo ese canal. Como decía antes, de acá para acá vos, de acá para acá yo. Rock, pero la cultura del rock no era solo rock. Somos este bardo. Mientras la televisión tenía su mundo más estable, ¿no? Y en eso empieza una rivalidad histórica. Marcelo Tinelli empezaba a ser el rey de la televisión, con Ritmo de la Noche, con Video Match, y Pergolini empieza a ser el rock que se entromete en la formalidad, con la TV Ataca, con Hacelo por mí. En esa contestación hay, sin dudas, una diferenciación. Y la confrontación en esos momentos era realmente muy directa.
Porque el grupo que representaba a Marcelo, la verdad, era distinto al grupo de lo que éramos de rock and pop, Bob, no sé, incluso Lalo, que era como nuestra nave insignia. Éramos como el otro palo que había llegado y los otros eran las personas más formales. Ese era el chiste, ¿no? Sí. Ustedes son un grupo de amiguis. Claro, y nosotros no, somos un bardo. Y en ese bardo era muy divertido, porque también era muy sencillo pegarle a él, porque cuando vos le pegás al número uno, no tenés que explicarlo demasiado, porque todo el mundo sabe de qué estás hablando. Sí. Con sutileza lo nombrás. El número uno tiene que ser vivo, y él lo era de no darte crédito nunca. Tremendo. Mario Pergolini reconociendo a Tinelli como número uno. Y sobre todo, así era. Pergolini le tiraba y le tiraba y le tiraba todo el tiempo. Hacían referencias sobre Videomatch, sobre Tinelli. Se burlaban. Era como si yo hiciera un cómo contar cosas y hable pura mierda de alguien. O sea, que lo defenestre totalmente. Y miren esta mierda que dijo. Mirá qué pelotudo lo que piensa sobre este tema. Y así. Pero lo lindo es que no lo hacía de un modo vulgar y torpe, como lo que acabo de hacer, valga la redundancia. Lo hacía con estilo, con su estilo, con la irreverencia que te permite la droga y el rock. Era bastante agresiva, un poco, era una competencia voraz de nuestro lado y el otro decía, no, yo no puedo contestar, no puedo llegar a este nivel. Entonces todo se volvió medio así, como una primera grieta, ¿no? Y era así de violenta, pero más que nada de nuestro lado más que del otro, ¿no? Convengamos que esto empieza hace muchos años. Realmente pasó mucho tiempo. Se especuló mucho con esa guerra mediática. Era una de las peleas más instaladas en los medios, en la televisión. Yo veía a ambos. Era muy chico, pero me gustaba mucho Videomatch y los sketches y las jodas y las producciones. Y también disfrutaba mucho CQC y me reía mucho. Y eso que no entendía prácticamente nada. Estamos hablando hace mucho tiempo atrás, estamos hablando en el 92. La verdad que a él le iba súper bien y yo me puse a molestar a la noche y después dijimos, y ahora también los domingos. Y lo sacaba. Pesaba 20 kilos menos. Al día de hoy lo sigo viendo a veces cuando mi hija dice, ¡ay, eso voy! Se ríe mi hija y yo tengo el pelo por acá. Me miro y digo, boludo, ¿cómo nadie se dio cuenta? Sí, era la época, también los 90, en la Argentina era. Sí, no sé si nadie se dio cuenta. Cuestión que una curiosidad con la que me encuentro es que después de muchos años, toda esta guerra, se calman un poco las cosas entre Mario y Marcelo. Y un día lo llaman por teléfono a Pergolini desde el colegio donde van sus hijos. Pergolini siempre fue muy reservado en cuanto a la familia, en su pareja, sus hijos. Y resulta que le comentan desde el colegio que va a entrar una chica nueva. Y bueno, nada, se lo querían comunicar porque quizás le interesaba saber. Después de bastante tiempo, las charlas fueron más normales. Y sucede algo, su hija, Juanita, cuando va a quinto grado la cambian de colegio, ya después porque pasaron muchos años. Y quien era la madre de Juanita, ¿no? Que se ven, creo que lo separó así, la nota en el mismo colegio donde iban mis hijos que fueron toda la vida. Increíble. Claro. Bueno, ahí cuando lo llaman a Mario, dice, primero a mí qué carajo me importa, pero después reflexiona y dice, lo llama igual, lo llama a Marcelo y le dice, che, mirá, mejor si esto no trasciende, así, nada, no hay periodistas en la puerta del colegio de los chicos sacando fotos, qué sé yo. Bueno, nada, todo bien, les pareció bien y lo entendieron. Pero en un momento hay actos escolares, en algún momento se encuentran por primera vez estas dos potencias. Pero nos pasó algo muy cómico. En la primera muestra de todo el colegio, Mario y Marcelo. No, pero nos chocamos. Estamos así y cuando entramos nos íbamos a saludar. Pero en todo el patio se escuchó un fue como Y viste cuando te das cuenta que todo el mundo está mirando diciendo a ver qué hacen y a ver qué tal. Espectacular, espectacular el encuentro. Imagínense ser testigos de eso. Épico, dirían los pibardos. Y es más, les quiero contar que en un momento ese encuentro poético casi se logra en la televisión, casi se logra en el mismo canal, porque de pronto, en un momento, aunque parezca increíble, Canal 13, con Pergolini encima, lo contrata a Marcelo Tinelli, lo logra, dice, genial, ahora tenemos a los dos, esto va a ser una locura. Pero claro, cuando llega Tinelli, Mario y compañía arman las valijas inmediatamente. Cuando nos fuimos con Caiga en Caiga del 13 al 11, que nosotros nos vamos porque viene Marcelo, y el canal dice, no quédense, el tándem puede ser asesino. Y nosotros decíamos, no, a nosotros nos conviene siempre estar del otro lado. Es por principio, por economía, por un montón de cosas. La lógica contestataria, porque desde Boca ahí necesita River, Superman necesita Lex Luthor, no sé, Batman al Guasón, qué sé yo. Dos
grandes de los grandes. Los dueños de la televisión durante 20 años. O no los dueños, pero sí los número uno de la televisión. Tinelli era el programa más visto de todos. Y caiga quien caiga, tenía el minuto publicitario más caro de la televisión argentina. Nosotros con Cuatro Cabezas empezamos esto de la segmentación, de decirle a las marcas, pará, vos no necesitas que le llegue a todo el mundo, vos necesitas que le llegue a estas personas, vos vendés a estas personas. Brillante. Hagamos íconos, tengamos vínculos de marca. Nosotros seamos esta marca de celular, pero no un año o dos. Vamos juntos. O sea que ustedes iban a buscar las marcas. Sí, y nosotros hicimos algo, nosotros inventamos algo que es re loco. El comercial dentro del programa. No había eso antes. El PNT. La barrida, el PNT, no existía. Realmente un adelantado, no por ser el inventor del PNT de la publicidad no tradicional, que ni siquiera sé si es, sino por el concepto. Crezcamos juntos, hagamos íconos, creamos el Star System. Cuando hace el cambio revolucionario Pergolini, cuando crea el stream, cuando inician estas transmisiones, era en ese momento algo que realmente no existía. No había nada ni para copiar. No había ni siquiera internet suficiente para transmitir. No estaba desarrollada la tecnología necesaria para hacer algo como lo que Pergolini ya tenía en la cabeza. Y él mismo, Mario, a través de diversas empresas, lo fue desarrollando, fue creando más internet, más capacidad. Y de esa manera se fue ampliando y ampliando un poco más. Y después empezamos a ver que mucha gente, por la forma en que filmaba Cuatro Cabezas, quería empezar a hacer publicidad con esa estética. A lo que dijimos, filmémosla nosotros. Y empezamos a hacer también comerciales. Y después empezamos a vender los contenidos en el exterior. Entonces abrimos en España, abrimos ¡Qué en... quilombo! Sí, era re Y eso loco. Era re loco, era realmente un éxito total lo que hacía Cuatro Cabezas, Pergolini. Pero en el momento más alto de todos quizás, Mario se baja, se cansa, se aburre, se va de CQC, dice hasta acá, se acabó, se va de la televisión, renuncia y se queda solo con la radio. Y ahí en la radio empieza a transmitir en imagen su propio programa. Se arma todo un estudio de grabación tremendo, el estudio Norberto Papo Napolitano, y todo en la Rock and Pop. Pergolini en la Rock and Pop, ahora por ahí en la actualidad está medio comprometido, pero el Pergolini en la Rock and Pop era como Gallardo en River, como Riquelme en Boca. Era realmente una autoridad. ¿Cuál llegó a estar 19 años primero, no? Sí. Era imbatible, ¿cuál es? Un error táctico nos sacó al segundo lugar. Un error táctico, dice Pergolini. Y escuchemos cuál fue el error táctico de Pergolini que lo hizo perder después de 19 años el primer puesto del rating radial de las mañanas con el programa de Santiago del Moro. Es el año que River se está por ir a la B, que termina yéndose a la B. Uh-huh. Y yo fui un ponedor de fichas ese año insoportable. Y veía... ¿Te dejaron de escuchar a los hinchas de River? Pero había gente de River que me decía, Mario, no te puedo escuchar más. Dice, no. O yo te cago a trompadas o... Claro, cambio de radio, lo lamento, Mario. Y encima, cuando River se va a la B, como que todos sacan un poco el pie del acelerador, porque, bueno, todos tenemos amigos de River y realmente fue un dolor inmenso para un montón de personas. Y Mario fue a fondo. ¿Cuál es? El programa fue una fiesta después del descenso de River. Está en YouTube, la apertura la pueden buscar. Pero cuestión, como les decía, antes que se bajó de la tele, él ya veía que la radio se empezaba a transformar. Había puesto cámaras en el estudio y estaba totalmente metido en una evolución cuando todo el mundo le tiraba de todo. En 2011... después de perder el puesto número 1 en el rating contra Del Moro y con cambios en la directiva de la radio, en la directiva de la Rock and Pop, el rumor que empieza a correr es que Mario se va. Se va de la radio, se va Mario de Rock and Pop. Tengan en cuenta que es la época dorada a nivel económico, más allá de la fama, estaban realmente en su prime. Cuando me dicen renovemos, a mí me va bárbaro, pero bárbaro, ¿eh? Y ganábamos fortunas, todos. Y cuando digo todos, gerentes, todo. La maquinaria andaba muy bien. Pero a Mario hay una idea que le revienta la cabeza, que lo emputece, diría Fontana Rosa. Algo que empieza a resonar y que le parece muy claramente el siguiente paso, el movimiento, la verdadera evolución. Somos el medio, somos el ícono, los grosos vienen con nosotros, empecemos a controlar el contenido. A 7 cuadras donde estaba la radio, estaba el Argos, el teatro de colegial, le digo. ¿Por qué nos buscamos un lugar en donde podemos empezar a transmitir nuestro propio contenido? Porque vamos a tener problemas si no controlamos el contenido. Porque ya es un commodity la música, hace 14 años atrás. Digo, si nosotros no generamos nuestra propia música
conciertos, todo eso, todo el mundo ya tiene lo que tenemos nosotros. No era como antes que venían, Spinetta venía y decía, Mario, solo presento el disco con vos, y teníamos el disco una semana antes y era la única forma donde tenías que escucharlo. Claro, el mundo cambió. Internet creció, empiezan a hacer consumos distintos. Los artistas ya no necesitan o no van a necesitar a los medios tradicionales como antes. Hay que producir contenidos, no podemos transmitir Lollapalooza, sí, pero tenemos que pagarles, podemos hacer lo nuestro, hacer cosas que otros no pueden hacer, porque si seguimos comprando cosas, todos van a poder comprar esas cosas. En cambio, si hay un show en nuestro teatro, un teatro que ya es nuestro, ese show es nuestro. Nosotros podemos producir cosas ahí y venderlas en todo el mundo. Digo, nuestro próximo paso es controlar contenido. Me dice, no, ¿qué estás haciendo esto? Nosotros no queremos invertir ahí. Y yo le dije, yo no quiero seguir haciendo esto. Le dije, no, bueno, yo tengo que intentarlo. Tengo que ver si a un teatro le ponemos cámaras, si están automatizadas. Y me decían, Mario, esto no hay en el mundo para hacer eso. Le digo, yo tengo que intentarlo. Le digo, acompáñame, hagámoslo juntos. Me dicen, no. Le dije, me voy. No, una locura, una locura. En su momento de máxima gloria, el ícono de la rock and pop dice, basta, me voy, rumbo a la puerta y después a un boliche, a la esquina, tomar una ginebra con gente despierta. Esto sí que es Argentina. En los últimos meses, te juro, me levantaba de noche llorando, solo. No podía creer que me iba de ir, no lo podía creer. ¿Cómo no la ven? ¿Cómo? Y dije, no, igual me tengo que ir. Y me voy a hacer Vorterix. Y a partir de ahí cae la radio. Cae la rock and pop de manera calamitosa y cae la radio en general también del 2011, 2012 en adelante. Pergolini arranca Vorterix y el inicio también es demoledor. No tiene para nada un gran impacto mediático, pero a nivel producción es una locura. Podemos ver las primeras imágenes del Indio Solari en Gualeguaychú en 2013 en HD. Era pero un fenómeno total. Yo realmente no lo podía creer, ver esos ojos gigantes en la pantalla como nunca antes los había visto. Toca Sky en vivo en la apertura como banda sorpresa cuando nadie sabía nada quién iba a tocar en la apertura de Vorterix. Toca Non Palidece en la calle, todo gratis, todo gratuito, abierto para todo el mundo. Una locura, realmente una producción de otro nivel, algo que no existía hasta ese momento. Como siempre, el foco en el cómo hacer las cosas. Vorterix suena muy bien, nos hemos preocupado que Vorterix suene muy bien, que sea lindo, que tenga aire acondicionado, que el piso esté agradable, que los baños no tengan olor, que todos los que vayan a Vorterix se sientan respetados. Pero todo esto era una apuesta, no era algo que estaba consolidado, no era algo que existía. Mario era una figura, pero no es que salió Vorterix y apareció un monstruo mega gigante que lo absorbió todo. Lo dice Mario, esto de llegar a la fiesta temprano. Cuando vos llegás muy temprano a la fiesta, no están los invitados, no está la música, no hay nada. Llegar muy temprano es muy parecido a llegar muy tarde. Pero de alguna manera, aunque esa ventaja competitiva no pudo ser aprovechada, como siempre él dice, marca un camino, puso una vara altísima y sobre todo, se jugó realmente por una idea. Nunca hice las cosas por la gente, ni nunca hice algo con esa meta. Indudablemente tendré un histrionismo o un montón de cosas que me gusta hacerlo enfrente de la gente, o quiero llevarlo adelante, o necesito audiencias para lo que hago. Pero siempre hice cosas que me gustaban y de la forma que me gustaba con la gente que quería. Y cuando se acabó, se acabó. Es una locura. Mario cuenta que muchos famosos se lo cruzaban en la calle, famosos grosos, y no lo podían creer, no lo podían entender. Le decía, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para bajarte de la tele, para salir del foco, para no ser más el número uno? Claro, y él pensaba como, qué loco, no es tan terrible. O sea, no es el momento, no es lo que te posiciona donde estás lo que lo mueve. Es más bien, justamente, eso que te mueve, el motor que tenés adentro. Nunca sentías si estabas en tu momento. O yo por lo menos, nunca lo hice por eso. Siempre lo hice porque podía dar otro paso y se me ocurrían otras cosas y las podía hacer y las podía llevar adelante. Me gusta esto que dice, porque habla del espíritu. Si me ocurre esto, hay que hacerlo. Hay que probar, hay que ir por ahí, hay que animarse. Más hoy en día, que es todo muy medible. Lo hablábamos también en el episodio de Ciro. Fíjate qué respuesta tiene. O sea, podés ser objetivo con lo que haces. Ver si te va bien, si te va mal. No ser determinante con eso, pero sobre todo animarse. Poder hacer las cosas. Hay que animarse a hacer las cosas. Es un buen tiempo para fracasar. Hoy en día comprobamos muy rápido si las cosas funcionan o no. Si no funcionaba, no sigas haciéndolo. Ya está. No hay nada de malo que te haya ido mal. Que la idea que tenías tal vez no era tan genial. A lo mejor era para otro momento. Guárdala. Aprendé de lo que hiciste.
hacer las cosas, no quedarse en las ideas, pero tampoco despreciarlas. Lo que sí, no idealizarlas. Idealizar la idea, mira qué concepto. Pergolini mismo lo dice. Una idea te salva. 2 te pueden llevar a niveles que ni te imaginás. Pero las cosas hay que hacerlas. No hay que pensarlas simplemente. Hay que hacerlas. Y sobre todo, no hay que enamorarse de la idea. Es muy difícil cuando te enamoras de una idea, porque cuando estás enamorado de tu idea, a lo mejor le das más tiempo del que debes tener y no la soltás nunca, y es un problema, y uno tiene que entender que una idea a lo mejor no sirve ahora, o que no dio resultado, o que te falta una parte de esa idea que a lo mejor te contribuye otro, pero no te enamores de esa idea, anda a otra, guardala, no la tires, guardala, a lo mejor nunca la vas a usar. Hacer las cosas. Claro, por ahí no lo sabes, pero la tenés ahí, es parte de lo que sos, de nuevo, desde el entusiasmo, desde la fe. Hacer las cosas con la confianza de un conquistador, con ese espíritu combativo del que cree en sí mismo. Porque si vos jugás en contra de vos mismo, las posibilidades de romperte son altísimas. En cambio, con vos mismo jugando a tu favor, en una de esas tenés todo por delante. Siempre hay un momento donde te subís al caballo. Y hay un momento donde es necesario que te subas al caballo. Porque solamente subido al caballo puedes llevar las cosas para adelante. Hay otros que no lo hacen y bueno, cada cual ve cómo la va siguiendo en su camino. Pero aún con toda su ferocidad, con su competencia letal, con su carácter destructivo, dice Pergolini que no es el dinero lo que lo mueve, más allá de que sea un super multimillonario, de que le vaya súper bien en muchísimas de sus empresas, de que tenga diversificada su vida económica de 1000 maneras. Dice él, no es la plata, no es ese el eje de su mundo ni de su discusión. Nunca me movió. Nunca te movió la plata. Ni cuando no la tuve. No, nunca me preocupó, nunca, pero nunca, Nunca, jamás. Todo lo que hice lo hice porque tenía ganas, para sacarme la duda, y por suerte me fue bien. Hay un montón de gente que también lo quiso hacer así y no le salió. Yo no sé por qué me salió, pero me salió. Y es muy loco, porque justamente por cuestiones económicas, Mario ha tenido muchos problemas. Juicios, amistades que se perdieron, aunque quizás para él no eran tanto amistades. Incluso ha dejado una de las frases más tremendas de la época en un juicio que le gana el periodista Daniel Tonietti a la productora de Mario por haber sido trabajador en relación de dependencia y considerarse despedido cuando le hacía facturas. Y bueno, en esa época era un Mario despiadado. Recordamos tal vez varias frases. Varias. Claro. No importa. Ojalá no te lo gastes en medicamentos oncológicos, tal vez es la más famosa. Hay claro. mucha... Sí. Ahí es cuando linda frase. Bueno, muchos años más tarde, cuando en su entrevista en el método Rebord arranca y tienen un encuentro muy íntimo, ya en los primeros segundos de conversación de esa entrevista se meten de lleno en la temática de la legislación laboral y las problemáticas que sufren los pobres empresarios. Mario, me interesa eso espiritualmente, porque vos, claro, yo acá presento un equipo y hay 4 personas detrás de cámaras y vos ves 4 problemas. 4 problemas. 1, 2, 3, 4. Sí. Bueno, lo dice un poco en chiste en ese momento, pero un poco también para instalar o para seguir su cruzada contra las complicaciones de despedir gente o para que los trabajadores gocen de ciertos derechos mínimos. Hablando en serio, sí es un problema en este país contratar, pero no veo 4 problemas, veo 4 futuros problemas. Pero para... Claro, bueno, es que Mario, para que vean también un poco el tono de Mario, es que él siempre tuvo muchos problemas con sus empleados y también con sus amigos. El caso más emblemático de Pergolini, empleados y amigos, es el caso de Eduardo de la Puente, compañero en CQC y en Cuál es, todas las mañanas durante 20 años. En su tierna juventud, Mario incluso se va a vivir en un momento a la casa de la Puente, quien había quedado huérfano desde muy temprano. Crean distintas cosas. Y de pronto cuando Mario crea la productora, lo hace únicamente junto a Diego Gebel. No lo incluye a Eduardo de la Puente, ni a Juan Di Natale, ni a nadie. Era eso, una productora de 2 varones que se llamaba Cuatro Cabezas. El problema fue que como mi vida transcurría nada más que ahí dentro del medio, mis amigos también eran los que trabajaban conmigo. Y yo, es una frase que suelo decir, es muy difícil ser jefe de tus amigos. Tenés que empezar a tomar decisiones que tienen que ver con la economía, quién sigue, quién no. Este negocio te demuestra muy rápidamente qué cosas funcionan o qué no funcionan. Es muy difícil entender quién es segundo, quién es primero. Es un negocio de vanidades. Pasa por muchos lados, ¿no? Después, en lo que fue su pase a Vorterix, en el momento de abandonar la rock and pop, al parecer
Pergolini le dice a todo el mundo que lo acompañe, que se vayan con él. Y en una entrevista del ciclo Quemar un patrullero de Gustavo Olmedo, otro ex compañero de Mario en Rock and Pop y también en Vorterix, entrevista Olmedo a Eduardo de la Puente y le pregunta como, che, Mario dice que nos dijo a todos y yo no sé por qué tenía en la cabeza como que a vos en realidad nunca te había invitado. Por ahí mi memoria me traiciona, pero hasta donde yo sé, Mario a Eduardo nunca le dijo, venía a Vorterix. De hecho, se me ocurre que fue una buena oportunidad para finalmente romper esa sociedad. Pergolini, Gatman y De la Puente era el trinomio perfecto de las mañanas de Rock and Pop. Después estaban todos los demás, el Panza con todos sus personajes, los radioteatros, los separadores, una artística y una estética increíble. Y cuando se arma Vorterix, como decía antes, según Pergolini, él los invita a todos. Y que le digo a todos, ¿por qué no me acompañan? Le digo, a todos les digo, algunos vinieron, a Eduardo también, a De la Puente, le digo, vengan, es más, se lo digo antes que a todos, le digo, voy a hacer esto, conseguí a alguien que ponga una radio, y le cuento lo que va a ser Vorterix, que era un poco lo que era Cuál es, era como la evolución de Cuál es. Cuando Gustavo Olmedo le pregunta a Eduardo, justamente, Eduardo de la Puente, que un día llega a la Rock and Pop, o sea, en ese momento de transición, todavía Mario no se había ido, y en Twitter le dicen a De la Puente que Pergolini está hablando de él en la televisión. Entonces agarra De la Puente, entra a la salita de producción de ahí de Rock and Pop y ve a Pergolini hablando en Canal de la Tarde y el Graf dice su relación con Eduardo. Y ahí cuenta que Pergolini dice que De la Puente decidió él quedarse en Rock and Pop cuando le preguntan por qué no te lo llevas a Eduardo. Y Eduardo dice que en ese momento estaba a nada de agarrar el teléfono ahí de producción, llamar al aire y decir de una que eso era totalmente falso, pero que no le gusta mucho el quilombo. Nada, ellos dicen que no, pero ellos dicen, Gustavo Olmedo y De la Puente, dicen que no, pero para mí se ve un resentimiento, un poco de resentimiento en la nota. Aunque para ellos, sin lugar a dudas, debe haber sido muy liberador poder hablar de ese tipo de cosas y blanquear también su visión de los hechos. Y uno replica un tuit mío que tenía como 4 años de antigüedad y que decía, parece que me dejaron afuera del proyecto Vorterix. No, yo jamás fui parte de ese proyecto. No, nunca fui parte de ese proyecto. Y es más, yo voy a decir algo. Estoy seguro. Mario debe estar seguro de que me convocó para el proyecto. Es probable. Debe estar segurísimo que me convocó. Y que yo dije, no me quedo en Rock and Pop. Bueno, contundente, las dos versiones clarísimas de alguna manera y de alguna forma también expresa la buena fe de Eduardo confiando en esa convicción de Mario, aunque él nunca haya recibido esa invitación. Pero ahora guardo lo mejor para el final, porque como es de mis temas favoritos, solo las personas más fieles, quienes llegan hasta este momento del contenido, van a recibir las declaraciones de Mario Pergolini hablando de drogas. ¡Atención! ¡Atención! Vamos a hablar un poquito de drogas. Muchas drogas, por ejemplo. Los 90, sobre todo en la Argentina, ¿no? ¿Y eso te incidía en el laburo? ¿Te era un problema? ¿Se vuelve problemático? Es un problema, no decir que eso no es un problema sería de una mirada muy idílica sobre un momento. Cuenta que hubo momentos desesperantes, claro, que incluso lo ha contado públicamente porque también se sale de la droga, pero que de alguna manera también fue formativo para él, que tuvo un efecto, un impacto en lo que fue su forma de ser. Pero yo no tengo duda que ha influenciado mucho en cómo he pensado, en cómo he diseñado las cosas, por lo menos en esa etapa, ¿no? Igualmente, alerta, ojo, es un problema, no es algo para tomar a la ligera, no es que algo que el tipo recomienda o que, bueno, tomar droga te hace ser así. En su momento, cuenta también que tuvo alguna charla con sus hijos, porque el tipo fue tapa de Rolling Stone, era un exponente del consumo, del reviente, del descontrol. Yo creo que no lo pudimos evitar, fue parte de cómo de cómo fue vivir cierta juventud, o hay una gran parte que no lo ha hecho, por supuesto. En el lugar donde me movía, música, rock, estaba y era una forma de atravesarlo. Claro, todo muy formal, muy analítico, muy correcto, pero también hay una versión de Mario que lo ha vivido, que lo ha disfrutado, y por eso voy a traerles alguna que otra anécdota que encontré por ahí. Tomás Rebord, en el método Rebord, profundiza justamente en el tema de las drogas.
Sí, he tomado cosas rarísimas con bandas increíblemente famosas. ¿Sí? He subido al escenario gente en estados lamentables, por mi culpa. En estado lamentable por su culpa, y escuchen esta situación espectacular. Resulta que están en un hotel con una banda muy pero muy famosa. Sale toda la banda para el estadio para dar el show, estadio lleno, reventado, y el cantante, la estrella de esta banda, no lo pueden sacar de la habitación. Prueban y no pueden sacarlo de la habitación. Me acuerdo una vez un músico que la banda sale, todos ya tenían que ir para tocar, estadio lleno, no, le golpean la puerta, no sale, el productor con el cual trabajamos me dice, mira Mario, sacalo, golpeó la puerta, no, se escucha del otro lado en inglés, el cantante de la banda que dice, no, son la policía, me vienen a llevar, no. Claro, en pleno delirio místico. Y Mario agarra y llama al del hotel, le dice, abrime la puerta, hermano, este tipo tiene que salir, tiene que ir a cantar. Claro, pero el hotel es un lugar privado, no puede venir cualquiera y decir, quiero abrir esta puerta. Llamo a la gente del hotel, digo, necesito que me abran la puerta, me dice, no, mientras el huésped esté adentro, dice, a menos que pida auxilio. Hay un silencio y le digo, estábamos con alguien más, conocido también, le digo, ¿no acaba de gritar auxilio? Y dijo, sí. Pateamos la puerta, entramos, está el tipo en calzoncillo, la escena Pink Floyd en su momento más complicado, y le digo, nos tenemos que ir, y el pibe dice, no, me van a raptar, todo en inglés, se orina encima, decimos, primera estrella. ¿Primera línea? Primera línea. Le digo, bueno, agárrenlo, se lo explicamos en el camino. No, tremendo. A todo esto había una ambulancia en el hotel esperando, pero es algo que se hace en general en traslados con ambulancias para los cantantes, para evitar el tránsito, parece, para entrarlo directo al estadio y bla. Cuestión que lo bajan a este muchacho como pueden y lo meten de lleno en la ambulancia. Lo llevamos mientras vamos en la ambulancia, todo el tipo decía, nos ofrecía plata, me decía, soy rico, liberame. Venía de 2 días sin dormir, qué sé yo, él, no nosotros. Y nosotros mirándolo diciendo, Dios mío. Me gusta la aclaración de él venía, no nosotros 2 días sin dormir. Pero bueno, resulta que después de todo ese trayecto, llegan al estadio Pergolini, la otra persona conocida y el músico en cuestión. Cuando estamos llegando al estadio, se da cuenta que no, que era donde le habíamos dicho, si era el concierto que tenía que dar, se abren las puertas, el tipo en un estado lamentable, todos llorando. Meado. Entre otras cosas, abre y el manager le dice, ¿otra vez? Bueno, vamos. No sé, el concierto que nos quedamos viendo el concierto esperando que muera. Que colapse, claro que... El concierto que dio el tipo. No puede ser. Mira, vos cómo está. Sí, de esas tenemos un montón. ¿Otra vez? No, es espectacular, el chabón todo meado, chorremierda. ¿De nuevo? Siempre lo mismo vos, Es un espectáculo. Y encima, para colmo eso, va y la rompe. Como decía el Piti Álvarez en aquel episodio, cuando tenés la jugada, cuando la sabés, no importa la droga, no importa realmente. Pero Rebord le pregunta a Mario si eso no se puede volver una complicación, si no tuvo miedo en algún momento de que, justamente como le pasa a estos tipos, de que en algún momento se descontrole. Y Mario le dice que sí, que por supuesto, pero que también tenía un gran ancla en el laburo. Y por suerte también tenía en claro que por más que le gustaran mucho las drogas y le divirtieran, mucho más le gustaba lo que hacía. Cuando convivían era una genialidad, las drogas y el trabajo, pero cuando una competía con la otra, ya podía empezar a ser un problema serio. Primero me gustaba mucho el trabajo que tenía. Y cuando empezó a afectar seriamente ese trabajo, había que tomar una decisión, porque se iba a caer todo. Se iba a caer todo. Y después también la familia. Enamorarse de una mujer de otro ambiente que también equilibraba un poco la balanza. Una persona fuera de los medios, ajena a todo ese descontrol, y frente a ese tipo de vínculo, o ella se vuelve un bardo, o él baja un par de cambios. En definitiva, también se empieza a encontrar con uno mismo. Aún en su actual forma civilizada de empresario de traje y corbata, está en Mario, su espíritu rebelde. Y en Marcelo, aún tiñéndose de rosa, tatuándose todo el cuerpo, está todavía ese espíritu familiar. Lo que decíamos al principio, no podés simular ser, tenés que ser. Puedes engañar a todo el mundo, pero engañarte a vos es muy difícil. Hay gente que lo hace y nos hemos engañado con algunas cosas, pero sabes que te estás engañando. La importancia de ser uno mismo, pero al mismo tiempo
permitirse cambiar. Es muy loco esto. Hace poco lo discutía con un amigo que me decía que Pergolini no es rebelde, que no es revolución, que es más bien lo contrario, lo establecido, y que Tinelli en su época era lo establecido y que ahora está en rebeldía total, que era la revolución. Como que envejecieron al revés. Cuando se casó Pergolini con su pareja, todos apostaban cuántos meses iban a durar juntos. Tinelli en estos 30 años cambió de pareja un montón. Mario, al día de hoy, sigue con Dolores. A la vez, hay un discurso directo de Pergolini que es ambiguo y que él siempre le gusta usar a su favor, pero que también podría usar lo mismo para volvérsele en contra. Viste que a veces ves si son iguales a los 20, a los 30, a los 40, y decís, bueno, tiene que ser un personaje, nadie es igual a los 20, a los 30, a los 40. No encuentro mérito en no mutar demasiado. A mí me causa gracia cuando dicen, buen programa, 20 años. Yo decía, 20 años haciendo lo mismo, no te querés matar. Claro, es gracioso porque lo dice peyorativamente, pero él está con su pareja hace 40 años. Además, sobre todo, ¿cuál es su programa insignia? Duró 20 años al aire, fue un éxito total y podría haber seguido 10 años más. Evolucionó, es cierto, mismo en Rock and Pop no se quedaron en un programa de radio, inventaron el hecho de disparar rápido los efectos, del puazo cuando alguien se equivocaba, la reacción sonora instantánea, el poder autoejecutar efectos, se hicieron todo un estudio solo para su programita, solo para su programa, La Casita Cuál Es, donde después terminó funcionando todo Radio Metro, o sea, todo Radio Metro en su máximo momento de esplendor funcionaba en el estudio que había hecho Mario Pergolini especialmente para ¿cuál es? Para su programa. Quiero decir, en esa época todo Rock and Pop funcionaba en un estudio y ¿cuál es? Funcionaba en su propia casita. Porque previo a dejar la radio, Mario habló con Greenbank, quien era el dueño de la Rock and Pop, y le dijo que quería renunciar, que quería irse de la Rock and Pop, como dice Mario, porque le daba paja ir a la radio. La radio en la que estaba antes está donde está, porque yo iba a renunciar porque estaba harto de viajar, y Greenbank, que era el dueño de, Rock and Pop en esa época, me dijo, ¿dónde es tu casa? Con un compás, ¿no? en una guía T, en la Filcar. Y me puso un compás, la punta del compás, sí, la parte del pinche, en mi casa y dijo, ¿cuántas cuadras de tu casa? Y entonces le puse hasta Federico Lacroze, le dije, 15, 16. Hice un círculo. Y salió a buscar por primera vez por ahí. Y por eso la radio está en ese lugar. Qué loco también, no quiero renunciar porque me queda lejos el laburo. No, tranqui, pará, te acercamos el laburo, no te preocupes. Y es algo también de ese espíritu avasallante, de quien va a buscar su propio destino. El que no se conforma sabe que puede doler, decía Ciro en el episodio anterior. Y Mario es, sin duda, un inconformista. Una persona que, además de abrirle la puerta a muchos, de crear o de fomentar o de liderar la identidad de una generación, también se fue abriendo sus propias puertas. Siempre entendí que esto en todo es que tenés que poner vos, ¿no? Tenés que poner vos y buscarte la puerta. La puerta no te la ponen adelante, las puertas no se abren solas. No, aunque seas el más capaz del planeta. No pasa eso. Es así, aunque seas un capo. Es lo que están enseñando ahora en todas las escuelas de comunicación, acá en Éter y en todos lados. Hagan sus cosas, hagan sus propios caminos, golpeen, molesten, vayan a buscar. Nadie los va a llamar, todos estamos esperando que venga alguien a descubrirnos, que por fin nos vean y se den cuenta de la genialidad que se están perdiendo, que te llamen y te hagan explotar. Pero no pasa eso, hay que ir, salir y buscar. Viste que una vez dice, yo no quiero molestar mucho, este es un negocio para molestar. Bueno, no. Acepten este consejo. Este es un negocio para molestar. Tenés que ir, acá estoy. Y sobre todo, hacer, no quedarse en la idea, no enamorarse de la idea, como decía antes, estar activos, en plena producción. De hecho, Mario se corre de la radio, se corre de la tele, hace 1000 proyectos y habla de su retiro, pero al final, termina volviendo a todo. Cuando empecé con Vorterix, le dije, bueno, es un teatro, agarramos un teatro, ponemos arriba unos estudios y transmitimos, pero es lo último que hago, y ya me miran con cara de ya sé. Y a veces me gustaría correrme. Lo más increíble es que ahora Mario está de nuevo en la radio, está de nuevo en la tele y está de nuevo en Rock and Pop. Lo hablábamos antes con Facu, increíble. Su programa siempre lo mantuvo. Tenemos malas noticias en Vortex, ahora Deja que entre el sol. En la tele tuvo su gran vuelta con Otro Día Perdido, un programa para señoras, para mi madre también, quien lo mira, que le mando un gran saludo. Y hoy, encima de los domingos, va a ser el ranking Rock and Pop, los mejores temas musicales, los más votados o algo así.
En su momento Mario reconoce que generó un problema en Rock and Pop justamente porque quería irse, pero él necesitaba hacer algo más grande, necesitaba algo que lo lleve más, descubrir otros universos, y bien que lo hizo. Soberbio aparte, esto decía en su icónico programa ¿Cuál es?, 20 años seguidos liderando la mañana de la FM, cuando estaba despidiéndose del aire de la radio. Me hubiese gustado poder armar lo que tenía pensado acá, porque, bueno, yo siento que Rock and Pop soy yo en un punto. Sos vos también. Sí, lo sentí. Sin duda es Bernasi. Sin duda también un poco es Lalo. Pero no, se fue. Y se creó un nuevo formato, un nuevo sistema. Hoy en día cambió mucho el mundo de la comunicación. Mario está muy metido en la tecnología. Tiene la empresa de Malditos Nerds, que es un éxito total. Está muy metido en los eSports, con una audiencia bestial a nivel mundial. Hace otro tipo de arreglos con los nuevos famosos, con los influencers, a quienes antes las radios los contrataban, pautaban una super publicidad en la radio y a las figuras le daban un sueldo, un sueldazo quizás, y algún pequeño porcentaje. Hoy los tiempos cambiaron y van a seguir cambiando. Mario ya no usa locutores en Vorterix. No usa voces reales, todas las voces son inteligencia artificial. Ya incorporó tecnología moderna para acompañar a su madre en su vida personal, que perdió la vista y que gracias a una IA conversacional, pudo recuperar la compañía matutina y un poco de su alegría, de la madre de Pergolini. Y el tipo está desarrollando el futuro. Está desarrollando el futuro de una manera que todavía no podemos configurar. Se vienen realmente tiempos muy complicados para la comunicación y para todo. Hay mucho debate sobre el futuro, sobre justamente la identidad, lo identitario, de esto que tanto hablamos en el episodio de hoy y sobre todo también sobre la verdad, de lo que es verdadero y lo que no, pero sobre todo de la importancia que tenga eso. ¿Tenemos un problema con lo que va a ser realidad o mentira? Sin dudas. Y va a ser muy difícil definir realidad. Sobre todo porque también nosotros hemos cambiado nuestros valores. Nosotros podemos decir, yo prefiero una noticia de verdad, yo prefiero esto. Pero cuando vemos cómo se comportan las masas y hacemos encuestas buenas, nos damos cuenta que a mucha gente no le importa si lo que está escuchando es verdad o mentira. Y eso realmente va a ser un problema. Pero no voy a tirar de ese hilo en el episodio de hoy. Esperemos que llegue el momento. Por lo que se ve, Mario llegó temprano de nuevo a la fiesta, pero no para ponerse a bailar, sino para empezar a colgar los globos. Si nos vienen tiempos de una comunicación distinta. Por eso agradezco mucho este espacio, le agradezco a Facu, a la radio, a la gente que me escucha, a quienes siguen este contenido en vivo, a Miguel, a Ángel, a la gente que escucha on demand, a la comunidad de YouTube que crece cada día más y más, y a esas personas que se toman la molestia y el tiempo de dejarme un lindo comentario, un like, un mensaje, realmente un mimo. Podría decir que esto lo hago por mí, porque me gusta, porque lo disfruto, y sería una verdad, pero también podría decir que, como todo en la vida, lo hago por los elogios, por los demás, por la respuesta que tiene, y también estaría en lo cierto. Para mucha gente, Mario Pergolini puede ser un demonio, un ser nefasto, un pelotudo, un misógino, como decía Rebord, un garca mitológico. Para otros puede ser un capo, un innovador, un visionario, un empresario, un irreverente. Para mí, Pergolini, además de todo eso, es la voz de mis mañanas. Una voz que me gusta mucho escuchar. Otra vez en el aire, otra vez en esta ciudad, otra vez Buenos Aires se prepara porque hay algo que en la radio va a explotar, porque ya llega cuál es, otra vez en el aire, otra vez en esta ciudad, otra vez Buenos Aires se prepara, Rock and Pop de 9 a 1 va a explotar, porque ya llega cuál es, cuál es, cuál es, en Rock and Pop no llega cuál es, cuál es, cuál es, en Rock and Pop ya llega cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yeah. Llega cuál es. Otra vez en el aire. Otra vez en esta ciudad. Porque ya llega cuál es.
llega, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En rock and pop ya llega, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esto ya es. ¿Cuál es? Una vez viene una banda que se llama, Engendro de Feto Encurtido, no sé cómo se llama la banda. Todo un público tremendo. Y viene un tipo, viene grandote y dijo, no, la vamos a pasar para el orto. Me dice, ¿sabes qué? Vos para mí sos un pelotudo, pero yo te agradezco como nos tratás acá. Y dije, bueno, ¿qué? Me doy por satisfecho. No me mates. Te pido que no me mates. Si no fumaran antes de hacer este programa, les saldría muchísimo mejor a todos. Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo contar cosas. Un podcast de antología. Martes de 17 a 18 por Radio Éter.